Muy buenos días para todos. Hoy vamos a ver unos conceptos fundamentales y esenciales que todo abogado debe conocer en tema del interrogatorio cruzado en el juicio oral y público, es decir, el cross-examination que se denomina interrogatorio directo, contrainterrogatorio, redirecto y recontradirecto. El interrogatorio directo es aquel donde interroga la parte que solicitó la prueba y se ha de referir esencialmente a los siguientes aspectos. 1. Los hechos principales de la controversia objeto del juicio, esto es, la existencia del hecho y de la responsabilidad penal que sea compatible con las alegaciones o teoría del caso de la parte. 2. Sobre los hechos relativos a la credibilidad de otro declarante. En el interrogatorio directo, en principio no hay preguntas sugestivas. Sin embargo, hay excepciones. Objetivos del interrogatorio directo según el artículo 391 del Código de Procedimiento Penal. 1. Extraer del testigo aquel fragmento de información útil a la teoría del caso de la parte, es decir, las proposiciones fácticas. Se trata de acreditar las proposiciones de la propia teoría del caso. 2. Construir o solventar la credibilidad del testigo citado por la parte. 3. Presentar y exhibir la evidencia que prueba la teoría del caso de la parte. 4. Ingresar material de convicción sobre las proposiciones fácticas que construyen la teoría del caso de la parte. Se trata de acreditar e incorporar al juicio oral prueba documental y material. 5. Obtener información relevante para el análisis de otra prueba. El contrainterrogatorio lo hace la parte contraria a la que presentó la prueba. Se debe limitar a los temas o áreas abordados en el interrogatorio directo. Dicha expresión permite una indagación completa dentro de la materia tratada en el directo. Es decir, no se puede restringir o limitar a las respuestas dadas por el testigo, sino a los hechos y circunstancias que permitieron decretar la prueba. Esto es la pertinencia. Se puede utilizar cualquier declaración que hubiese hecho el testigo sobre los hechos en entrevista, en declaración jurada, durante la investigación o en la propia audiencia del juicio oral. Se extiende a todas aquellas áreas relacionadas con la credibilidad del declarante y de su relato. Aquí hay preguntas sugestivas. Propósitos, objetivos o fines del contrainterrogatorio. Lo siguiente. 1. Desacreditar o cuestionar la credibilidad del testigo de la parte contraria. 2. Desacreditar o refutar la credibilidad del testimonio o del relato. 3. Obtener testimonio favorable a través de acreditar las proposiciones fácticas de la teoría del caso. 4. Acreditar prueba material propia. 5. Obtener inconsistencias con otras pruebas de la contraparte. Destacar aspectos negativos de la teoría del caso de la contraparte y aprovechar el testimonio adverso para crear discordancias con otros testigos adversos. Y 6. Impugnar la credibilidad del testigo de la parte contraria e impugnar la credibilidad del testimonio. Luego viene el redirecto, lo hace quien presentó la prueba. Se dirige a aclarar los puntos debatidos en el contrainterrogatorio. Sigue las reglas del interrogatorio directo. Viene finalmente el recontrainterrogatorio. Lo hace la parte contraria a quien presentó la prueba. Se dirige a aclarar las respuestas dadas en el redirecto y sigue las reglas del contrainterrogatorio. En el interrogatorio cruzado
tenemos las siguientes finalidades de manera conclusiva y general. En el directo, finalidad, lograr la máxima credibilidad del testigo. Contrainterrogatorio, finalidad, impugnar la credibilidad del testigo. Redirecto, finalidad, rehabilitar al testigo en su credibilidad. Finalmente, el recontradirecto o recontrainterrogatorio tiene por finalidad impugnar la credibilidad del testigo. Se habla en el interrogatorio cruzado de preguntas cerradas y pregunta sugestiva. Observaremos la diferencia con estos sencillos ejemplos. Pregunta cerrada en el interrogatorio directo. Se puede preguntar, cuando usted ingresó al dormitorio, ¿vio si había algún objeto arriba de la mesa? Pregunta sugestiva en el contrainterrogatorio. Cuando usted ingresó al dormitorio, ¿vio sobre la mesa una jeringa para inyectar? ¿Es cierto? Pregunta cerrada en el interrogatorio. ¿En ese momento alcanzó a ver el semáforo? ¿Qué indicaba el semáforo para que el vehículo del señor Pedro continuase o no? Pregunta sugestiva. En el contrainterrogatorio. Cuando usted vio el automóvil del señor Pedro cruzar la esquina del semáforo, indicaba luz verde para el paso del mismo, ¿es cierto? Pregunta cerrada. ¿Ha tramitado permiso para porte de armas de fuego? Pregunta sugestiva. Usted posee una pistola calibre 9 milímetros, ¿verdad? Pregunta cerrada. ¿Dónde guarda el arma de fuego que ha mencionado? Pregunta sugestiva. Usted guardaba esa pistola en el primer cajón del ropero, ¿es así? Pregunta cerrada. ¿Dónde se encontraba usted el domingo 1 de diciembre de 2019? Pregunta sugestiva. Se encontraba en la iglesia el domingo 1 de diciembre de 2019 cuando observó al acusado disparando su arma de fuego. Pregunta cerrada. ¿Quién ocupó el primer lugar en la competencia de 10 kilómetros? Pregunta sugestiva. En la competencia de 10 kilómetros, ¿el atleta que ocupó el primer lugar era de apellido Tizón? O bien, en la competencia de 10 kilómetros, el atleta que ocupó el primer lugar quizás era de apellido Tizón. Pregunta cerrada. ¿Cuánto recorrió el atleta? Pregunta sugestiva. ¿Ese atleta había corrido la distancia de 10 kilómetros? Pregunta cerrada. ¿Qué vio usted al entrar al salón? Pregunta sugestiva. ¿Es verdad que al entrar en el salón encontró el cadáver de la víctima con un cuchillo clavado en la espalda? Al final, encontrarán la bibliografía sobre este tema, así como las providencias más relevantes. También la presentación de PowerPoint correspondiente. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.